Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra sabia decisión que usted pueda poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes en alto riesgo, gente que puede terminar en la delincuencia. Y en este centro, los salesianos forman ciudadanos. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa anunciando la misa de novenario del recientemente fallecido amigo don Miguel Valerio. La misa de novenario será oficiada mañana a las 6 de la tarde en la parroquia Santísima Trinidad. Es la misa del novenario por el fallecimiento de don Miguel Valerio, que en paz descanse Miguelito. Siempre estará a la diestra del Padre, porque Miguel fue un hombre bueno, de vida sana, de vida familiar, un forjador, como decíamos nosotros el día de su fallecimiento, de hombres, de ciudadanos ejemplares para el país y para el mundo, porque con su señora pudo criar ya hombres, porque ya son adultos los muchachos, 3 grandes profesionales del derecho, que Miguel siempre fue una preocupación y una ocupación de él, de formar verdaderos ciudadanos. Eso se llama un verdadero polinizador, fertilizar la sociedad con buenos ejemplos. Y sus 3 hijos, Miguel, Martín y Alex, son 3 ejemplos a seguir, 3 abogados de verdad,
Así que les recuerdo a los amigos de la familia que mañana a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Santísima Trinidad será oficiada la misa por el novenario de Miguel Valerio en la Iglesia Santísima Trinidad, ahí en la Universidad Católica Santo Domingo. Bueno, y hablando de la iglesia y de lo... Bueno, antes que eso, señores, las cifras macábricas, como siempre, y subrayo como siempre, de estas festividades de Pascua de Resurrección que deben ser tiempos de recogimiento, como se ha señalado, tiempo de unidad familiar, de visitar los templos, de usted participar en forma respetuosa de las procesiones de la Iglesia Católica, a los fieles del catolicismo, cristianos, que participan en esas actividades religiosas, litúrgicas de la Iglesia Católica, o de la Iglesia cristiana. Entonces, los excesos, el alcohol, las motocicletas, que son vehículos definitivamente causantes de todos esos accidentes, la gran mayoría de los accidentes y la gran mayoría de los muertos son de motocicletas. Y es una pena que el país tenga que todos los años, cada vez que se presentan estas actividades, estas fiestas, tanto de natividad, fiesta de resurrección, fiesta de carnaval, etcétera, entonces terminan en estos accidentes y todas estas muertes tan a destiempo de muchos jóvenes que podrían ser útiles mañana, terminan sus vidas en estos accidentes, pero además otros que terminan también lisiados, terminan amputados, otros terminan disminuidos por golpes en la cabeza y terminan entonces perdiendo parte de las, qué sé yo, de sus masa encefálica y de sus destrezas psíquicas también. Todo es un desastre. Es una pena que pase eso, pero no hay forma de que se puedan controlar la gente a menos que sea a lo Bukele, tipo Bukele, porque no hay otra forma, no hay otro ejemplo que uno pueda poner de cómo se pueden limitar los excesos. O como es Singapur, como lo establecieron las normas constitucionales, bajo consulta de la voluntad popular, y un régimen presidido por un hombre como Lee Kuan Yew, comprometido con el desarrollo de su pueblo, y pudo desarrollar un Singapur que hoy es un ejemplo en el mundo de cómo se debe manejar una ciudadanía, un pueblo. Y ahí está Singapur cargado de éxito. Bueno, la iglesia acostumbra cada año, cada fecha de estas Pascuas de Resurrección, de que en los templos se expresen los sacerdotes, también laicos, pero casi siempre son los sacerdotes, las palabras dichas por el crucificado y resucitado, el Hijo del Señor. Y esas palabras, la iglesia generalmente la lleva a fechas de hoy, a eventos de hoy, y aunque hace más de 2000 años que fueron expresadas por Jesucristo, pero la iglesia las recrea. Y en esta oportunidad, siempre, porque hay que decir eso, que casi todo el tiempo
La Iglesia Católica Dominicana tiene esas expresiones, muchas veces se interpretan como directamente opositora a las autoridades de la hora. No se hacen con exclusividad contra ningún gobierno, siempre la hacen contra todos los gobiernos, porque hay que decir, eso es la verdad. A cada quien le coincide su fecha y entonces no hay duda que se interpretan entonces a la autoridad de la hora. Y esta vez veo que el gobierno, por lo menos por la voz del consultor jurídico, dice que acoge las quejas de la iglesia, pero es que resulta que la iglesia, las quejas que ha sustentado en las palabras, en las 7 palabras, en esos mensajes, son las mismas críticas que le está haciendo la oposición política al gobierno. Es decir, la misma bandera de lucha de la oposición, la Iglesia Católica la ha reproducido como en forma de reproche a la autoridad de la hora, porque cuando se habla de que la iglesia denuncia, dice el periódico, la corrupción sin castigo, la carestía y la inseguridad ciudadana, señores, esos han sido 3 temas que el gobierno se ha lucido diciendo o exhibiendo un discurso de que eso han sido sus grandes éxitos. Es decir, el gobierno de la República Dominicana que preside don Luis Abinader ha mantenido un discurso que vamos a decir que ha sido hasta coherente 3 años y medio, casi 4 años, diciendo que la corrupción no existe en este gobierno, que este es un gobierno transparente, pero de cristal, que usted ve todo lo que está pasando dentro del organismo oficial. Todo es transparencia, no hay corrupción. El presidente Abinader es un ejemplo de la transparencia y de la honestidad, y su gobierno siempre ha estado alerta para expulsar o extirpar los órganos que están dañados dentro de ese mecanismo gubernamental. Señores, dice la iglesia, la corrupción no se castiga. Uy, usted sabe lo fuerte que es decirle al gobierno que tiene ese discurso de transparencia como eje o núcleo central de la gestión de gobierno del presidente Abinader, que la corrupción no se castiga, es fuerte. La carestía y la inseguridad ciudadana, señores, pero el gobierno toda la semana, incluso el presidente en la semanal, la LA semanal, y toda la semana se reúnen en la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, para decirle al país que la inseguridad ciudadana no existe en los niveles que la gente lo percibe, que las estadísticas dicen que el país o la seguridad ciudadana ha mejorado una barbaridad, que estamos prácticamente en las puertas de resolver ese problema. Y la iglesia dice que la inseguridad es uno de los factores más determinantes de la mala calidad de vida de la gente, que vive con temores, con tensiones, pero asimismo la carestía de los productos. El gobierno se ufana de decir que aquí nunca se había producido tanta comida como ahora, y que las cosas están, sus principales voceros del gobierno señalan, principalmente la persona que dirige a Proconsumidor, que la República Dominicana tiene el sistema de precios, o mejor dicho, el sistema de comercialización de productos alimenticios más baratos de toda el área, de la región.
¿por qué la iglesia señala eso? Entonces, eso, si lo dice la oposición, usted interpreta que eso es una bandera de lucha de la oposición, que la oposición puede plantear eso, que puede ser excesivo en las críticas, pero busca ventajas políticas y entonces puede apelar a todos esos rejuegos, pero la Iglesia Católica no tiene interés electoral, aparentemente o no aparentemente. Yo creo que eso es parte de que su comportamiento como institución eclesiástica no tiene interés partidario. Debe estar bien con todo el mundo, como se dice. Entonces, si la iglesia asume ese discurso, le está dando la razón a la oposición. A mí me parece que el gobierno dice que acoge esas críticas, que no la va a compartir, pero si la Iglesia Católica dice lo que está diciendo y lo ha dicho, lo que se ha reflejado ahí, es el discurso de la oposición. Entonces le da fuerza que la oposición insista sobre esos temas, porque la iglesia no es igual que el político escucha a sus simpatizantes y a sus no simpatizantes, los escucha, pero no es lo mismo que la confesión. Escucharlo de una persona que se acerca a un sacerdote y que le manifiesta al sacerdote o le confiesa al sacerdote los males, los sufrimientos de él, de su familia, del barrio. El sacerdote que está en la periferia, que está en los barrios. No, esas preocupaciones no las da la iglesia de los barrios de gente acomodada. Eso es para la gente de las periferias y de los campos y las zonas suburbanas, donde están las aglomeraciones de muchos habitantes, donde hay unos barrios cargados de muchísima gente y de muchísimos problemas y muchísimas limitaciones, como por ejemplo, además citaron ellos el caso de la salud pública. La iglesia fue crítica también con eso. Sistema educativo también malo y caro. Es decir, la Iglesia Católica en los sermones, los 7 sermones, no ha dejado títeres con cabeza criticando a la acción gubernamental. Es decir, para esas 7 palabras de la iglesia, esos sermones develan que el fracaso, que el gobierno ha sido un verdadero fracaso. No sé cómo seguirá interpretando el gobierno eso, pero la verdad que ha sido una posición muy crítica, pero además muy coincidente, y más todavía en el tiempo que esto cae, un tiempo electoral, con unas elecciones que están aquí prácticamente a un mes y algo más. Estamos hablando de 30, 49 días. Faltan para las elecciones donde se va a disputar el poder. El verdadero poder viene ahora a disputarse. Y esa es la opinión de la Iglesia Católica, o por lo menos de los curas, con la anuencia de la dirigencia mayor eclesiástica, porque esos curas también, yo creo que ellos no tienen controles para eso. Pero la verdad que esos sermones han sido muy críticos, muy de frente, muy duros y muy coincidentes precisamente con la oposición política al gobierno. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay un detalle de la Semana Mayor, y es que la iglesia en San Francisco de Macorís puso una nota verdaderamente negativa. Aquí en día pasado la iglesia anunció, o alguna iglesia, no sé, en alguna parroquia, anunciaron que ellos iban a pasar sus misas, iban a oficiar sus misas en creol. Eso va a vaciar iglesia aquí, que lo sepa la iglesia católica, que se lo hemos dicho otras veces, y ese sincretismo religioso haitiano, eso no, el dominicano no está acostumbrado a eso. Van a vaciar iglesias, para que lo oigan. Eso que pasó en Macorís, en San Francisco de Macorís, que yo no sé cómo esos macoríes pasaron eso, porque eso puede pasar tal vez en Verón, en Friusa, qué sé yo, por allá, que todo eso, pero en San Francisco de Macorís, un pueblo como ese que lleva el nombre la provincia Duarte y el vuduísmo en la iglesia católica. Por Dios, en la iglesia católica dominicana, porque eso en Haití uno sabe que eso es parte de ese sincretismo religioso, es parte de todos esos arreglos de la iglesia con esa vida tribal y esas deidades rarísimas del vudú y esas cosas. Entonces, y esos gagá y todo, eso es cosa haitiana, africana y tribal. Vamos a estar claros que el dominicano, yo lo he dicho muchas veces aquí, en el Cibao nunca nosotros los cibaeños vimos eso de que de gagá ni nada de esas cosas, a menos que fuera en el batey Esperanza o en un batey de Montellano por allá, donde estaban los bateyes de los picadores de caña haitianos. Esa es la pura verdad, pero el cibaeño del Cibao, nosotros nunca vimos eso, ni hemos participado en actos litúrgicos de que compartido con una etnia africana o haitiana llena de muchísimos ritos y cosas rarísimas. Ahorita van a matar un gallo, un pollo, se van a tomar la sangre en la Catedral de San Francisco de Macorís. Y eso van a vaciar iglesias. Yo mismo lo digo, yo no voy a una iglesia católica donde se practique eso. A mí que no me vean ahí. Y los feligreses católicos que se alejen de esas iglesias, de esos curas que están participando de la traición a la cultura y a las costumbres nacionales. Que lo sepan desde ahora. Que este país, la identidad cultural, sabemos que la pluralidad, vamos a llamarle así, o la diversidad cultural, uno sabe que eso es una de las características y uno de los problemas que podemos confrontar los dominicanos por ser un país abierto al turismo internacional. Entonces aquí viene muchísima gente del mundo entero y se quedan aquí a vivir, y gente que viene con costumbres y con culturas diferentes.
Pero usted no puede prescindir de los valores, de los principios fundamentales del pueblo dominicano, que sean absorbidos por gente que venga de una costumbre, de una africanidad tribal como esa de Haití y esas cosas, a venir a implantarnos eso aquí. Y nosotros a tener que brindarle derechos fundamentales y valor, mejor dicho, derechos que debemos brindárselo a los nacionales, entonces lo tenemos que ofrecer a ellos. Oigan por dónde que andamos. Y que además tengamos que aceptar la palabra refugiado de esas poblaciones cargadas de todas las taras negativas, como hemos dicho nosotros, de todas esas escorias poblacionales que no encajan aquí. Y miren por dónde anda la locura dominicanos. Ya haciendo un injerto de misas de creol, misa de vudú, junto con misas católicas verdaderamente catolicismo romano, no catolicismo africano, porque todo el mundo sabe por qué que la iglesia católica en África tiene que tolerar todas esas cosas. Pero nosotros no venimos de la africanidad directa, nosotros venimos de la hispanidad directa. Vamos a estar claros que las costumbres del pueblo dominicano fueron de los españoles, que nosotros la adoptamos, no de los africanos. Que aunque hayan negros aquí y mulatos que somos y tenemos sangre africana, pero nuestras costumbres son hispánicas. Esa es nuestra identidad, para que estemos claros. La iglesia que si sigue con esa vagabundería de su vuduismo en las iglesias católicas, que sepan que las iglesias se van a vaciar, que los dominicanos no van a ir a eso. Y yo se lo digo así mismo a los dominicanos católicos, que no vayan donde se practiquen esas misas vuduistas o misas haitianas. Eso es propio del batey, y ahorita, repito, van a matar un gallo y van a matar un chivo y se van a beber la sangre y van a hacer todos sus tollos que ellos hacen en Haití, y una bebedora de alcohol y esa cosa de aguardiente en las iglesias, y van a permitir de todo para que se le llenen los templos. Vamos a estar claros. El que quiera dar misa en creol, que se vaya a los bateyes o a los barrios donde están los haitianos y hagan su iglesia ahí. Digo yo, no sé. El que quiera ser católico abrazado del vudú, que lo sea. Me importa. Pero yo y mi familia no vamos a eso. Para que lo sepan. Los curas dominicanos que están en eso. Porque ese arzobispo, todo el mundo sabe que es un hombre de Francisco, el Papa. Que el Papa Francisco es un hombre comprometido con esa diversidad cultural, que llega de todos los sitios a Europa, y tiene el islamismo y la africanidad, tienen a Europa loco. A nosotros no nos van a poner locos, porque aquí los haitianos duraron 22 años gobernando este país, y nosotros no adoptamos nada de esa gente, absolutamente nada, para que conte en acta. Bueno, el canal de Haití ha vuelto de nuevo al debate. Los haitianos es un pueblo tosudo, uno lo sabe, que ha pasado muchísimo en esos 200 y pico de años que tienen de existencia. Han sufrido, han combatido, y es un pueblo muy aguerrido, eso lo sabe todo el mundo. Y nosotros debemos saberlo más, los dominicanos, que tuvimos que combatir con ellos 12 años de guerra continua con los haitianos. Ahora, el país, la República Dominicana, sus gobernantes han sido conscientes de que tenemos un vecino difícil, que es el más lejano de los cercanos. Lo hemos dicho muchísimas veces, Haití. Entonces, hombres nada sencillos como fueron Ulises Heró, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Trujillo, Joaquín Balaguer, uno sabe que esos gobernantes dominicanos siempre trataron de ser muy cautos con los haitianos.
cautelosos, uno porque le convenían por asunto del régimen, de los adversarios, se aprovecha la frontera, y si en Haití hay un disgusto con el que está gobernando aquí, se aprovechan para que los adversarios del de aquí se refugien allí y viceversa. Todas esas cosas se saben. Pero han sido, esos gobernantes fueron muy astutos, todos. Y con los haitianos supieron mantener sus relaciones bien definidas. Bay tuvo sus problemas, por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba? Con Jeffra. Pero era amigo de Salnab, o sea, se manejaban. Y así ha pasado con todos. Esos que yo acabo de mencionar. Fueron gente que se supieron manejar con los haitianos. En vista de eso, los gobiernos dominicanos siempre fueron abiertos a que se firmaran tratados de amistad, de navegación, de comercio, qué sé yo, de paz con los haitianos. Porque no se podía estar en un guerreo todo el tiempo guerreando contra los haitianos. Y los haitianos locos por tierra y por quitarnos la tierra y nosotros tener que defendernos. Hubo gente como Lucero que trataron de dañar al país, no hay duda de ello. Pero Trujillo fue celoso y, por ejemplo, el general Vázquez, Horacio Vázquez, bueno, llegó a un tratado en el 29 y ahí se reflejó todo lo concerniente a las aguas fronterizas, ríos, lagunas, lagos, todo lo que fuere agua en la frontera. Y se definió bien claro lo que es el Tratado del 29 con respecto a las aguas fronterizas. Río Artibonito, río de Pedernales, río Masacre, los afluentes del Masacre, los afluentes del Artibonito, la cuenca dominicana, cuáles son los aportes que hacen a la cuenca haitiana, más de 50 metros cúbicos por segundo del río Macasía, del río Joca, y esos ríos dominicanos son afluentes del Artibonito, que lo aprovechan los haitianos. Es decir, siempre nos hemos llevado respetando eso. Y los haitianos, aún con sus insatisfacciones que las tienen y sus malas interpretaciones, pero siempre nosotros hicimos respetar esos acuerdos del 29. Incluso todo el mundo sabe que ahí está Pedernales, que tiene un dique que deriva agua en partes iguales, que no es obligatorio de la República Dominicana, porque el aporte a ese río en la cuenca haitiana es menos que la nuestra, más agua es nuestra que la de los haitianos. Pero siempre hemos entendido que tenemos un vecino pobre y negro al mismo tiempo que lo victimiza. Todo eso lo sabemos y lo han sabido siempre todos los dominicanos y todos los presidentes que nosotros hemos tenido aquí, con esa visión de Estado, de visualizar el futuro, de visualizar las situaciones que puedan surgir en ese país y que nos pueden afectar o que nos pueden beneficiar, pero la mayoría de ellas nos afectan. Entonces, el país siempre ha tenido que manejarse con los asuntos diplomáticos, todo eso se sabe, con Haití, porque Haití nunca le vamos a ganar un pleito a un país pobre y negro, que es el más pobre de las Américas y de los más pequeños también, esa es otra, de los pueblos grandes, de los más pequeños. Entonces, es un país siempre victimizado. Y la República Dominicana gana poco peleando con Haití. Siempre eso se ha interpretado todo el tiempo aquí. Menos el gobierno de Luis Abinader, que interpretó que se podía pelear con un esqueleto que se llama Haití. Entonces los haitianos ven que hay un gobierno ladrador, pero no mordedor aquí, se aprovechan de la situación y comienzan a hacer un canal que todo el mundo sabe que eso era ilegal, pero no se adoptó la línea
diplomática a seguir para nosotros. Entonces, después de lo diplomático, si no le hacen caso a los entonces le vamos a actuar en forma fuerte, con la fuerza vamos a actuar. Si tendríamos que actuar, pero ya tenemos la anuencia, por lo menos de los organismos internacionales. Pero actuamos al revés. Los haitianos hicieron su canal, pero ese río, todo el mundo sabe que ese río tiene periodos de estiajes muy largos, que ese río apenas baja 1.5, menos de 2 metros cúbicos por segundo de agua en tiempo de estío, de sequía fuerte, y hoy ya lo estamos viendo ahí. Y todo lo que conocen de agua o lo que conocen de agricultura y de zonas de esas regiones, opinamos de todas esas cosas diciendo lo mismo, casi todo el mundo, porque sabemos que esa es la situación que hay ahí. Que Saladilla es el receptáculo final del río, que cuando el río hace creciente, llueve muchísimo en la zona, toda esa agua termina en Saladilla, y es un área que es parte del parque de Montecristi, de Manzanillo y Montecristi. Bien, que los afluentes, repito, el Masacre tiene afluentes haitianos porque tiene ríos que le aportan. Hay uno que se llama Le Matrí, otro se llama Hassá, y el otro no me acuerdo, como Canari, creo que se llaman los afluentes al río Masacre. Pero eso cuando llueve en la zona, en esa cuenca, llueve, bueno, y todos los ríos dominicanos que le aportan también, bueno, hay agua, como se dice, para todo el mundo. Y nosotros tenemos un canal que va a Cañongo, por Sánchez, esa zona por ahí. Ese canal moja tierra por ahí en Cañongo, y el otro, el de Guajabo, y el de La Vigía. Son 3 canales. Nosotros irrigamos muchísimas tareas de tierra, 20 o 30 mil tareas de tierra se irrigan por ahí. Los haitianos, ellos nunca les ha interesado, parece, nunca les interesó hacer canal ahí. ¿Qué hicieron? Depredaron la parte de la obra de toma del canal La Vigía. Y esa obra de toma la depredaron de tal forma que el río prácticamente se desvió de ahí, pero la obra de toma no se pudo usar más. No se usaba porque aguas abajo, ese río le servía agua en unos diques que le sirven el agua a la zona de Dajabón. A los haitianos hacer esto en forma ilegal, entonces el gobierno dominicano, ¿qué hizo? Rehabilitó el canal La Vigía. Ahí Leonel Fernández, todos los políticos de oposición han señalado el error que cometió el gobierno de que usted no puede, qué sé yo, resolver un error con otro error, porque eso es una absurdidad. Yo escribí, y me voy a individualizar aquí, porque Leonel Fernández ha hecho una crítica dura. Dijo que eso no era propio de un hombre de Estado, la decisión que tomó Luis Abinader con eso, sino propio de un hombre reeleccionista. Porque entonces el gobierno comenzó a sacar pecho, a sacar músculo contra un esqueleto que es Haití, para no hacer nada. Entonces tomamos decisiones de cerrar el comercio, cerrar la frontera, mandar muchísimos guardias, mandar equipo militar pesado y ametralladoras y aviones y helicópteros y barcos. Se movilizó el Ejército Nacional, la Fuerza Armada Nacional. Se reforzó la frontera y se paró el comercio y prácticamente se atentó, vamos a llamarle así, contra la existencia del Estado haitiano o del pueblo haitiano, porque ahí no hay Estado ya, ni hay nada, ni hay autoridades, pero hay un pueblo haitiano, que es el vecino que nosotros tenemos. Yo a raíz de eso escribí aquí en el Nacional, martes 3 de octubre de 2023, el gobierno, sobre la base del poderío militar y la dependencia, porque Haití depende de nosotros, la comida prácticamente, apostó a la suspensión de los trabajos en el Masacre, y lo que ha provocado es el furor de los haitianos. Decíamos nosotros en octubre del 23. Para compensar el error y obviando lo diplomático,
apela a la rehabilitación del canal La Vigía y esto justificará el haitiano. Y para los dominicanos será peor porque no se aprovecharán los diques aguas abajo del río. Es decir, ahora nadie tiene agua, ni los haitianos van a tener agua, ni vamos a tener nosotros gran cosa porque en Estío tenemos 1,5. No da para los dos pueblos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a coger nosotros, muy bien, vamos a bombear porque vamos a bombear antes que los haitianos. Pero ¿qué es lo que va a pasar con ese pueblo ahora? Ese pueblo ahora vamos a tener más problemas con ese pueblo ahora, alegando ellos que nosotros le estamos robando el agua. Explíquenme usted el lío que vamos nosotros a crear otra vez con estos haitianos. Inconcebible. Un problema fronterizo requiere y merece un debate a fondo en un ambiente diplomático y no la difusión de medidas apresuradas y desmesuradas contra un adversario que es un esqueleto. Esto precisamente es lo que no debió hacerse, no debió haberse hecho, como es lanzar un ultimátum a un pueblo que es el más pobre del continente y negro por demás, que le victimiza, alegando que no hay a quien reclamarle un marco de respeto mutuo. Sin embargo, la ONU, cuerpo diplomático y policía reconocen su legalidad, porque es lo que yo digo. No tienen a nadie allí. Pero entonces tienen representantes en la ONU, tienen representantes en la OEA, tienen diplomáticos regados por muchísimos sitios. Haití existe. ¿Y quiénes son esa gente? La iglesia existe en Haití, decía yo. Y hay una oligarquía ahí mínima, pero lo hay. Grupos de presión y grupos económicos. Con alguien hay que hablar. Hasta con el mismo Chericien hay que hablar. Sí hay que hablar con alguien, repito. Pero se le ha hecho sin explicaciones precisas sobre el alcance y sobre la forma de llevarlo a cabo, sacando vena y pecho y peor aún, actuando contra su supervivencia. Estos asuntos no se prestan a improvisaciones. La política diplomática debe girar en torno a la negociación y el compromiso, y no a la mezcolanza de propósitos e intenciones que vayan dirigidos a otros fines, la reelección del presidente y buscar un patriotismo realmente sospechoso, como hemos dicho nosotros, porque el patriotismo del presidente Abinader no se siente aquí, porque tenemos el país lleno de haitianos. Las maternidades, las escuelas, los hospitales llenos de haitianos y nosotros no podemos hacer nada. Miren ya por dónde van, hasta en las iglesias católicas, llenas de haitianos, ya con vuduismo, prácticas vuduistas en las misas católicas dominicanas. Algo increíble. Ahora se agudiza el enfrentamiento. Se ha dejado de usar el arbitraje como recurso para solucionar el conflicto y se nos reclama la unidad nacional para salvar la soberanía del masacre, mas no por los centenares de miles de visados, por el negocio sucio de los consulados, el soborno a los retenes militares y decenas de miles de niños y niñas nacidos de madres haitianas que nos han construido una nación haitiana con 496 asentamientos en nuestro territorio. La soberanía no es transeúnte y la unidad nacional por la patria es un asunto muy serio como para someter las oportunistas ocurrencias. Eso opinaba Manuel Fermín en octubre 23 del 2023, el 3 de octubre, perdón, del 2023. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esa imprevisión de ese canal de la vigía, activarlo, me refiero a activarlo para compensar lo que han hecho los haitianos ilegal. Entonces decíamos, repito, que no íbamos ni se iban a beneficiar ellos ni nosotros en tiempo de estío, porque eso iba a traer muchos problemas. Los problemas que ya se han visto con las protestas de los haitianos y sus cosas. Pero resulta que ahora cuesta 28 millones de pesos anuales, dice el INDRI, que va a costar bombear esa agua que se está bombeando por la vigía. Y que la Guardia han tenido que militarizar la zona de la toma, porque, repito, eso lo dañaron los haitianos en una oportunidad sacando arena de la parte de ellos, del río, y dañaron la obra de toma del canal La Vigía. Entonces, en tiempo de Balaguer, se hicieron los estudios de la presa de Don Miguel, 1973. El INDRI hace tiempo que trabajó eso, Balaguer la descartó. No va a esa presa. Y en Haití eso es un problema con los haitianos también. Pero estaban los Duvalier, creo que era así, estaban los Duvalier allí. Pero era difícil concretar con los haitianos esas cosas y no, Balaguer desistió de eso. Pero eso se hizo en el masacre nacional, se planteaba eso. Ahora, en el masacre internacional también se planteó hacer una presa, un dique, y eso tampoco se pudo llevar a cabo con los haitianos. Es decir, las dos presas se han echado para atrás. El Tamarindo sería tal vez la zona más alta de Don Miguel. Se podría pensar en una presa que pueda retener 5 metros cúbicos y que le pueda dar agua a Cañongo, Juan Calvo Cañongo, esos canales, La Vigía y el canal de Carbonera, que yo he citado aquí muchísimas veces. Eso fue una solución y también se echó para atrás. Ahí dice el INDRI ahora, el INDRI de ahora dice que está haciendo unos estudios para esa presa. Eso desde el año 73 está hecho, pero es que este gobierno todo en un nublado. Ahí no es verdad que el gobierno va a aguantar el fuerte de 28 millones de pesos en gasoil. Ahí se va a gastar más dinero en combustible, porque eso es irresistible. Y yo recuerdo que estando yo en Reforma Agraria, cambiamos el sistema eléctrico en la laguna de Saladillo para bombearla a Carbonera. Y cambiamos un motor diésel que había ahí, lo sustituimos por motores eléctricos. ¿Por qué? Era más económico. El gobierno dice que va a instalar unos motores eléctricos allí, pero ¿qué va a pasar? Que el estío, no hay agua ahí. Y lo que va a traer más problemas, porque ahora los haitianos van a alegar que no tienen ni siquiera la mitad del 1.5. El 0.75 que le toca a ellos tampoco lo van a recibir, porque ese canal de ellos no es verdad que va a dar agua si no hay agua. El periodo de estiaje es muy largo. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. Entonces, para que haya agua ahí,
y que se puedan beneficiar esos dos pueblos, o se hace la presa, que no se va a hacer, o se hace un dique en las aguas de Saladilla, que ya puede recibir todos los afluentes haitianos, los afluentes dominicanos, que va a recibir los tiempos de lluvia y de crecida del río, y toda esa agua va a ir a la laguna. Usted levanta un dique allí y le damos agua a Haití y nos llevamos agua para Dominicana, y podemos mojar 80 o 90 mil tareas con un dique que retenga 10 metros cúbicos de agua allí, 5 para los haitianos y 5 para acá. Pero esas son soluciones técnicas, no apresuradas ni desmesuradas como ha hecho el gobierno. Ahí se ganan las críticas. Ahora dicen que Leonel Fernández exagera con esas cosas. Bueno, vamos a esperar a ver, pero yo sé que eso no va a tener resultado, ese asunto de la vigía tampoco, porque eso es lo que va a traer más lío y más problemas ahí, sin necesidad. Bueno. Hay otras cosas políticas. Vimos que la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate van para Washington, para la OEA. Vayan a la OEA, que le manden a Eduardo Frei temprano para acá. Que no van a hacer nada con las denuncias allí. Bueno, si las denuncias que van a hacer es para forzar que la OEA envíe a Eduardo Frei Montalvo, Frei Ruiz Tagle, que es el hijo, que lo envíen ahora, faltando 49 días para las elecciones, y que no lo manden el día de las elecciones, para que vean los fallos que van a denunciar, porque de lo contrario no va a pasar nada. Así vemos que los fondos, el Tribunal Superior Administrativo negó los fondos, dice que no aplica. Hay que ver lo que van a decir los abogados de un fallo como ese. Así está pasando con ese asunto, y entonces tienen que revestirse de coraje ante esos procedimientos, diríamos, condenables a que ha apelado el gobierno, que uno sabe, con todos esos bonos y esa compra de conciencia y de gente, y sacan gente de los partidos y lo tienen desesperado, no hay duda de ello. Pero que esas quejas, si van a un lloriqueo, que no, que lo hagan un planteamiento en la OEA. Miren, nosotros queremos que Eduardo Frei vaya ahora ya, y la comisión de observadores que vaya desde ahora, no que vaya el día de las elecciones, que vaya ahora, para que vea cómo que se temple ya el acero en tiempo de elecciones. ¿Qué es lo que el gobierno hace y cómo el gobierno busca dinero? Miren, nos sacaron de circulación, nos engañaron en el presupuesto y no nos dan el dinero que necesitaron los partidos por ley. Bien. Porque esas cosas son las que hay que discutir. Bueno, vi ahí también. El debate viene, vamos a ver qué pasa. Pero veo una actitud que la han denunciado algunos, de que el Tribunal Superior Electoral acoger el amparo para que Leonel Fernández no pueda ir al tribunal, al debate. Eso es cobardía. Y si Luis Abinader no echa la batalla que no se echa se pierde, decía Napoleón. Si hay subterfugio para que el presidente se escape de ese debate, porque se entiende que Leonel Fernández tiene los temas, domina los temas, está muy preparado, que tiene mucho entrenamiento de esas cosas, y que el presidente puede tener un rebalón allí, que no se echen para atrás, porque va a ser peor. Digo yo. Eso, acoger ese amparo, el Tribunal Superior Electoral, dicen los abogados que no debió acoger eso, porque eso es una demanda de gente que está interesado que se desbarate eso. Y si se desbarata por esa vía, como se dice, no se llega a hacer ese debate, por eso se va a decir que el presidente cogió miedo al debate y va a ser peor. Yo creo que incluso mi amigo Vinicito vi que ha hecho un planteamiento de que se le dé la oportunidad a todos los candidatos. Sería diríamos, lo humano y lo prudente que se le dé a todo el mundo la misma oportunidad. Pero los organizadores de ese debate, ellos entendieron que eran los partidos más grandes, los que tenían ni que el 5%, que eso era lo que iban a participar en el debate, y como he hecho, son los tres, solamente el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son los que cumplen con eso. Pero yo creo que eso mismo se va a malinterpretar.
se va a malinterpretar como una forma de que se caiga el debate, y que si se cae el debate, quien va a perder es el presidente Abinader, porque es solamente a él el que se interpreta que está evadiendo el debate. Esa situación del Tribunal Superior Electoral de acoger, ese tribunal ha actuado y actuó en forma muy sospechosa aquella vez con el caso del Colegio de Abogados y esas cosas, y acoger eso de que ese amparo que llevan unos tigres. Pues eso son ahí yo creo que está Fredesmindo, yo no sé, el famoso aquel de los tiempos de Danilo, ahí apareció el hombre con un amparo de que para que saquen a Leonel Fernández del debate porque no reúne el 5%. Señores, si sacan a Leonel del debate, Luis, aunque crea que ha ganado, está perdiendo el señor Luis Abinader, porque que eso es muy evidente. Lo que se quiere es sacar a Luis de que no vaya a ese debate o que ese debate se desbarate, como se dice. La política tiene que ser pensada. La precipitación y esas cosas no es buena. Así que, repito, la expresión de Napoleón: la batalla que no se echa se pierde. Así que hay que ir a combatir para usted demostrar que lo que incluso dice la iglesia, que es lo que dice la oposición, no es verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.